¿Qué tal, amigos? Tengan muy buenas noches todos ustedes, bienvenidos a este su programa de Noches Teológicas. Y bueno, el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la parroquia de la Virgen de los Pobres, aquí con el Padre J. Asunción Briones, que pues le damos la más cordial bienvenida y también agradecemos que nos haya brindado, bueno, pues este espacio, ¿verdad? Aquí en la parroquia de los Pobres, donde, bueno, pues vamos a hablar precisamente del mensaje del Papa Francisco, ¿verdad? Que se acaba de emitir algunos días sobre pues la Cuaresma, ¿verdad? Que tenemos poquito de comenzarla. Padre, muy buenas noches, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí de su parroquia. Muy buenas noches a todos, gracias a ustedes, esta es su casa como siempre y qué gusto pues poder compartir la fe y sobre todo en este tiempo de Cuaresma, un tiempo de gracia, de bendición que el Señor nos regala. Exactamente, y bueno, pues este tiempo de preparación, ¿verdad? Ya podemos decir que podemos vivir la Cuaresma pues un poquito diferente a hace algunos, no cuantos años atrás, ¿verdad? Donde, bueno, pues creo que el Papa Francisco, con este mensaje que nos emite para todos nosotros, toca un evangelio pues bastante interesante, muy importante, ¿verdad? Este evangelio de la transfiguración, donde creo que nosotros como personas, ¿verdad? Como laicos comprometidos, también como religiosos, ¿verdad? Sacerdotes, religiosas, pues estamos en ese camino también de encontrar pues esta transfiguración, Padre, en este encuentro personal con Dios. Prácticamente el Papa Francisco en este mensaje invita a que vivamos una Cuaresma diferente. Yo creo que este es el tenor de cada año, de cada ciclo litúrgico, ¿verdad? Vivir una Cuaresma diferente, pero creo que con el mensaje que emite el Papa Francisco y con esta cita bíblica del Evangelio de la Transfiguración, pues prácticamente nos da una enseñanza clara, precisa y profunda de este encuentro de nosotros para con Cristo, Padre. Sí, en efecto, no cabe duda que el Espíritu Santo siempre asiste al Papa y el Papa siempre nos sorprende, como Dios nos sorprende siempre con tantas cosas, con tantas maravillas. Y el Papa pues ha querido regalarnos un mensaje que por bondad de Dios siempre es para nosotros una bendición y un regalo, una oportunidad pues para ayudarnos a adentrarnos en este desierto. El Papa ha querido tomar este texto de San Mateo en el capítulo 17 de la Transfiguración, que dicho sea de paso, tanto en Marcos y Lucas también nos lo narra, ¿verdad? Con esa gran fuerza, con esa fuerza. Y pues desde allí nos invita de veras a mirar cuál es nuestra meta, porque hay que recordar que la Cuaresma no tiene su fin en sí mismo, no tiene su llegada en sí mismo, sino que la Cuaresma nos va a llevar de veras a la Pascua, porque esa es la finalidad de la Cuaresma. No tiene su fin en sí mismo, sino que quiere despertarnos y quiere llevarnos a tener una vida nueva. De ahí que nuestro empeño pues parte precisamente de ese deseo de subir con Jesús a la montaña, al Tabor. Y bueno, pues como toda montaña, me acuerdo cuando vamos a las montañas, cuando vamos aquí al Cerro del Culiacán, que es donde yo más he acostumbrado a subir, pues requiere un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo es el que Jesús también les pide a sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, para que suban con él. Hay que recordar que 6 días antes Pedro tiene un altercado con el Señor, o mejor dicho, el Señor con Pedro, cuando el Señor les anuncia su pasión, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, de los sumos sacerdotes, de los escribas, fariseos.
Y bueno, pues esto causó para ellos pues un desconcierto muy grande, porque carambas, decían, pues, ¿cómo es posible que al Hijo del Hombre tengan que hacerle todo eso? Tan es así que en los paralelos de Mateo se dice que ya no querían andar con él. Y bueno, pues 6 días después el Señor los hace subir a la montaña, al monte Tabor, para pues quitarles finalmente ese miedo y para hacerles entender la grandeza de lo que significa pues un sacrificio. Es un texto pues maravilloso, un texto que tiene mucho alcance y mucha profundidad teológica, pero a la vez muchas cosas prácticas que podemos sacar de ahí para nuestro itinerario también cuaresmal. Por un lado, el Papa abre 2 vertientes, ¿no? La ascesis espiritual que tenemos que tener para emprender este camino, y por otro lado, el caminar sinodalmente, ¿no? Entonces, como que son esas 2 partes. Sí, donde prácticamente esta ascesis cuaresmal pudiéramos entenderla como ese encuentro personal de nosotros con Cristo, ¿verdad? Precisamente en este caminar, ¿no? En este subir, en este tiempo cuaresmal, como si estuviéramos subiendo pues prácticamente esa montaña, bendiciendo pues prácticamente las tentaciones, ¿verdad? Todo lo que el mundo pues de alguna manera pues a lo mejor no es la palabra indicada, pero ofrece para nosotros alejarnos, ¿no? Entonces esa ascesis pues tiene que ver con ese compromiso, ¿no? Y que nosotros tenemos ese cuidado espiritual de nuestra vida, ¿verdad? Ese cuidado que nosotros podemos tener, bueno, pues para guiar lo más correcto, pues nuestra vida, nuestra alma, para alcanzar pues esta salvación, alcanzar este encuentro personal con nuestro Señor. Y Padre, en este sentido, ¿verdad? De esta ascesis cuaresmal, en este tiempo, ¿verdad? Se dan pues varias prácticas penitenciales, donde nosotros podemos encontrar este aspecto. De manera especial, pues el sacramento de la reconciliación. Nosotros como laicos, al acercarnos a ese sacramento de la reconciliación, ¿cómo podemos tener ese encuentro personal? ¿En qué sentido? Bueno, pues a veces en este aspecto de que dicen, bueno, pues yo no me confieso con los sacerdotes, yo me confieso directamente con Dios, ¿verdad? Cómo nosotros, por medio de este sacramento de la reconciliación, podemos tener este encuentro personal con nuestro Señor. Quizás ayude ilustrar un poco una experiencia que tuve ayer en el Seguro Social, cuando fui a confesar enfermos, y de repente veo a un joven robusto que estaba en su camilla y me dice: padre, no se me acerque. Me vio con la estola y le digo: ¿por qué? Dice: es que yo estoy ya condenado al infierno. Dice: yo he cometido los pecados más grandes, y de lo más grande que se puede usted imaginar. Y yo le pedí: bueno, pues date una oportunidad, yo no te vengo a hacer nada, no te vengo a inquietar, sencillamente vengo a saludarte y bueno, pues decirte que mientras estás vivo pues hay esperanza, ¿no? Y bueno, se fue abriendo poco a poco, empezó a llorar, lloraba mucho aquel hombre, y ya después terminó pidiéndome que lo confesara, porque se sentía muy bien estar platicando conmigo, pero que él no estaba preparado, que le dijera dónde podía encontrarme ahora que saliera del Seguro Social. Efectivamente, tú has dicho lo correcto, ¿no? Yo creo que cuando uno se va a confesar, pues realmente se va a confesar ante el canal de la misericordia, ¿no? Nosotros los sacerdotes somos canales, solamente canales de misericordia. En otras palabras, yo les he dicho, bueno, nosotros somos
Si ustedes quieren, en esta analogía muy burda, somos los botes de la basura, ¿no? Nosotros lo que hacemos es recoger la basura, pero en realidad quien perdona y quien te da la gracia es Dios. Entonces, yo creo que desde ese ángulo, así el sacerdote pueda estar lleno de pecados, porque hay que decir que los sacerdotes somos pecadores, no somos ángeles, somos de carne y hueso, ¿verdad? Y posiblemente tengan razón cuando dicen, yo, ¿por qué tengo que irme a confesar con un sacerdote que es pecador? Posiblemente, pero nada más quisiera que entendieran que la gracia de Dios no se mancha, que la gracia de Dios pasa a través del canal, que es el sacerdote, y llega íntegra a quien la pide y la solicita de todo corazón, y sobre todo con fe, y sobre todo con arrepentimiento, ¿verdad? Porque hay que decir que la confesión supone la humildad, la virtud de la humildad. Si una persona no es humilde, dice, está montado en su soberbia y dice, yo me confieso directamente con Dios, etcétera, y yo no tengo que decirle mis pecados a nadie, bueno, pues ahí se junta la ignorancia y la soberbia, ¿no? Entonces, aquí un requisito indispensable es saberse humilde, saberse pecadores, saberse que necesitamos resucitar de nuevo, ¿verdad? Como Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, muchas veces andamos muertos en vida, ¿no? Y tristemente hay muchas personas que pasan los años y años y no se confiesan. Y bueno, pues yo a eso le llamo estar muertos en vida, porque si no hay la gracia, es como el domingo pasado que escuchábamos el evangelio de las tentaciones, ¿ya? Decíamos que celebrábamos y estábamos contentos porque gracias a Dios, gracias a Jesús nos enseña a cómo vencer el mal con la fuerza del bien, a sofocar las tentaciones, a no dialogar con el demonio como dice el Papa, ¿verdad? Ni negociar tampoco con el demonio, sino más bien hacer frente con la fuerza de la gracia de Dios. Como el Señor le dijo a San Pablo, yo no te voy a quitar la tentación, pero tienes mi gracia, y con esa te basta, ¿no? Entonces, la Cuaresma pues es un tiempo en que se nos invita a vivir esa ascesis. Ascesis quiere decir purificación, ¿verdad? La práctica de los hábitos que nos llevan a tener una vida moral, ética, congruente. Por eso el Papa lo que quiere es que hagamos esta ascesis, esa purificación, que mediante la práctica de las buenas obras, de veras nuestra vida se vaya perfeccionando y pues vaya ganando esa configuración que tenemos desde el día de nuestro bautismo, una configuración con Cristo. ¿Ya? Exactamente. Y bueno, queridos amigos, no se despegue, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con ustedes. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cuestiones. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Los invitamos a compartir, bueno, pues este contenido en sus redes sociales y seguimos pues comentando precisamente este mensaje del Papa Francisco de la Cuaresma, ¿verdad? Donde, bueno, pues también otra palabra clave que señala en este mensaje, bueno, pues es este aspecto del retiro, ¿verdad? Que nosotros podemos confrontarlo o hacer esta analogía, ¿verdad? De nuestro Señor se retiró al desierto a 40 días en preparación, ¿verdad? Para vivir pues toda su pasión, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos esta oportunidad también de retirarnos estos 40 días en esta preparación, ¿verdad? De purificación para tener pues este encuentro. Padre, dentro de esta labor pastoral, ¿verdad? Algunas pautas o recomendaciones que usted nos pueda hacer a nosotros los laicos para vivir precisamente este retiro de Cuaresma, ¿verdad? De estos 40 días de manera pues espiritual. Sí, yo creo que la Cuaresma es como un gimnasio, yo lo he dicho, ¿verdad? Es donde tenemos que ejercitarnos para poder llegar precisamente a estar en forma, ¿no? Un atleta va al gimnasio pues para ponerse en forma. Y la Cuaresma, en medio de toda su, digamos, de poco ornamento, de poco arreglo, de poca música, de todo esto, sin embargo, la Cuaresma nos invita a vivir pues con esperanza, con gozo, con alegría y sobre todo agradeciendo, como decía, la gracia de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que el Papa ha sido muy certero, pues, como siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Como dices, yo creo que subir también al Tabor, ¿no? Retirarnos y hacer ese ejercicio de desierto. Darnos cuenta que nada nos pertenece. Yo les he dicho a los laicos, a las personas aquí, démonos cuenta que estamos en esta Cuaresma y que posiblemente sea la última. Entonces, el llamado es estar preparados, vivir la Cuaresma, meternos al desierto, no estar confiados y agarrados de las cosas o del dinero o de mis poseer o de mi haber, etcétera, sino más bien estar depositada nuestra confianza totalmente pues en el Señor, ¿verdad? Y si bien es cierto que aquí no tenemos un cerro como el Tabor, yo creo que la iglesia, el templo, el Santísimo es nuestro Tabor, donde tenemos que de veras tomar la iniciativa de subir y, como dice el Papa, con esfuerzo, con sacrificio y sobre todo con mucha concentración. Yo creo que esas tres palabras claves que maneja el Papa en su mensaje me parecen claves. Primero, ponerle esfuerzo, es decir, romper, y también él nos lo ha dicho, romper con nuestra vida de mediocridad, con nuestra vida de confort, ¿verdad? Porque es muy fácil, pues, sentirnos muy a gusto, decir, pues, yo estoy a gusto, no tengo necesidad de subirme al monte, no tengo necesidad de fatigarme, pues mejor me quedo a continuar mi vida como todos los días y todas las noches, ¿verdad? En mi confort, en mi seguridad. Pero yo creo que tenemos que pensar en nuestra meta, es decir, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Lo que el Papa implícitamente nos quiere dar a entender es que somos peregrinos en este mundo. Somos turistas. Y el Señor es nuestro guía de turismo.
como decimos por ahí, Él es el mejor GPS que nos puede orientar para llegar a la cima. Yo creo que todos podemos entender esto. Si no arriesgas, pues no ganas. Cuando tú te dispones a subir un monte, pues obviamente lo ves pesado. Pero en la medida que vas avanzando, te vas dando cuenta de cómo todo empieza a verse bonito, ¿verdad? Subes a la Gavia, subes al Culiacán, etcétera, y en la medida que más subes, se ve más bonito. Y ya cuando estás en la cima, te das cuenta de que pues todo es precioso, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que vale la pena, como dice el Papa, el esfuerzo, romper de veras con nuestra pasividad, con nuestro egoísmo, con nuestra indiferencia, ¿verdad? Y querer darle rostro a nuestra vida, darle brillo a nuestra vida, que implica obviamente este camino de ascesis, este camino de purificación, de renovación, que obviamente como digo, pues implica el esfuerzo, el sacrificio y la concentración. Porque si no nos concentramos exactamente en lo que queremos, pues nos vamos a perder en el camino, ¿no? Claro. Cuando tú vas subiendo el cerro, pues puede haber varios caminos, pero si te desconcentras, capaz que te pierdes, ¿no? El mundo tiene muchos caminos y el mundo te va a estar jalando. Sí, prácticamente hay que estar atentos a este llamado, ¿verdad? Y bueno, pues una de las primeras pautas que da el Papa Francisco en este mensaje, que ya hacía referencia al inicio del programa, Padre, la primera pauta es escuchar a Jesús, ¿verdad? También en ese preguntarnos, ¿no? A nosotros, dejamos que la voz de Jesús entre o penetre en nuestros oídos, penetre en nuestros corazones, cuando a veces ni quizá tenemos la mínima práctica de hacer una visita al Santísimo, donde a veces consideramos que con el ir a misa los domingos, pues ya tenemos ganado a veces todo, ¿verdad? Cuando hay que cultivar precisamente esos momentos de encuentro con nuestro Señor, ¿verdad? Que van encaminados pues precisamente con esta primera línea de acción que nos da el Papa Francisco: escuchar con atención a Jesús, ¿verdad? Porque Él nos habla en la Eucaristía, pero también nos habla cuando nosotros entramos en ese encuentro personal, en ese momento íntimo que nosotros tenemos con Él, en nuestros momentos de oración, Padre. Y yo creo que usted ha hecho muy bien hincapié en este sentido, ¿no? El mundo tiene varios caminos, pero hay que descubrir el correcto, y ese camino correcto pues es aprender a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? La voz de Jesús, que nos vaya orientando hacia esa dirección que nosotros pues tenemos encomendada, Padre. Sí, yo creo que el Evangelio de las Tentaciones ya nos dejó ver el domingo pasado que pues el demonio te va a hacer ver una parte de la realidad, pero en cambio Dios te deja ver toda la realidad. Quizás el demonio te diga: no, ¿para qué te mueves? Estás a gusto, estás tranquilo. Pero no te deja ver toda la realidad de lo que estás perdiendo o de lo que puedes ganar. Y por ahí se va mucha gente, ¿no? De ahí nos viene el Evangelio de cómo Jesús también les dice a sus discípulos: hay que esforzarse, claro, por entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, ¿no? Y también hacemos referencia al Evangelio del sembrador, ¿verdad? Porque, pues sí, ciertamente los discípulos subieron como pudieron, ya me los imagino yo, cansados, agotados, desanimados, porque además no tenían ya ni ilusiones, ya no tenían sentido ni siquiera de seguir al Señor Jesús por el anuncio que les había dado de su pasión y de su cruz. Entonces,
pues ya qué motivación tenían, ¿no? Claro. Y sin embargo subieron. Pero subieron justamente con el segundo matiz que nos habla el Papa. Subieron porque iban caminando con Jesús, es decir, iban en sinodalidad. Así es. Yo me imagino que yendo Pedro solo, pues a lo mejor Pedro no hubiera llegado, sintiéndose solo, desanimado. Pero iban caminando con Jesús. Y además iban siguiendo al Maestro, porque Jesús es el camino. Entonces los discípulos iban justamente caminando en sinodalidad, porque eso quiere decir sinodalidad, caminar juntos. Ajá. Pero además iban con el camino, iban con Jesús. Y llegan que llegan cansados, ¿no? Llegan fatigados, llegan a dormir, mientras el Señor llega a orar. Y estos muchachos pues llegan cansados, fatigados, y bueno, entonces Jesús ahí les muestra, ¿verdad?, que valió la pena haber subido, que valió la pena el esfuerzo, el sacrificio, ¿verdad?, que valió la pena la concentración, que vale la pena, además, quiso con ello quitarles el escándalo de la cruz. Porque hay que decir que para los judíos, para los griegos, pues la cruz era una locura, un escándalo. Así es. Entonces, Jesús quiere quitarles el miedo a la cruz. Quiere decirles que para llegar a la resurrección es necesario pasar por el sacrificio, pasar por la muerte. A mí me gustan mucho esas matemáticas de Dios, porque las matemáticas de Dios nos hablan de que primero hay que perder para ganar, ¿verdad? Sí. Entonces, Jesús les enseña y nos enseña que hay que perder la vida, hay que dar la vida, hay que sacrificarse, hay que esforzarse. No podemos ser sedentarios, inmóviles. Tenemos muchas cosas que hacer ahora. Como tú bien lo decías, escuchar a Jesús, porque tristemente, como tú también lo apuntabas, pues mucha gente dice, pues vamos a misa a escuchar a Jesús, pero lo cierto es que muchas veces no lo escuchamos. A veces estamos como la tierra pedregosa, o la tierra entre los espinos, que no estamos concentrados, estamos pensando en tantas cosas, y estamos ahí en misa solamente por pasar lista o por cumplir, pero no con un mero convencimiento, ¿no? Y pues entonces ahí perdemos la oportunidad, y además no hacemos caso al Padre, ¿verdad? Hay que decir que era la voz del Padre que viene de lo alto, y que indica a los discípulos de Jesús a quién deben escuchar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y escuchar a Jesús, pues sí, efectivamente, es pararnos, hincarnos frente al Santísimo Sacramento. Escuchar a Jesús también lo podemos hacer en los hermanos, en los más necesitados. Más aún, en medio de la asamblea, podemos también escuchar a Dios. Dios se hace presente porque Él mismo ahí lo ha dicho, ¿verdad? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ustedes. Así es, y es buena oportunidad, ¿verdad? Este retiro, estos 40 días, ¿verdad?, de esta cuaresma, para nosotros escuchar pues la voz de nuestro Señor. Y bueno, vamos a otra breve pausa, no le cambie, quédese con nosotros, enseguida regresamos.
Y ya estamos con ustedes de regreso, queridos amigos, aquí transmitiendo desde la parroquia de la Virgen de los Pobres, aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y bueno, padre, pues vamos con esta segunda pauta que da el Papa Francisco, ¿verdad? Que es este camino de sinodalidad, que ya se viene trabajando con él ya desde hace tiempo, ¿verdad? Este concepto de sinodalidad. Y creo que en este tiempo de Cuaresma es bueno resignificarlo en ese caminar juntos. Me acuerdo mucho de esta palabra de Monseñor Víctor. Dice, todos vamos caminando en el mismo barco, ¿verdad? Entonces, si trabajamos todos juntos, pues llegamos con mayor facilidad a nuestro destino, ¿verdad? En este sentido del trabajar juntos, ¿por qué considera usted, bueno, pues a su criterio, que este camino de sinodalidad se necesita hoy en la iglesia, padre? Yo creo que no solamente hoy se necesita, sino que siempre la iglesia es sacramento de comunión, ¿verdad? Y la iglesia siempre está llamada a vivir en unidad. Acordémonos del Evangelio de San Juan, donde Jesús pide por todos. Dice, Padre, te pido por todos los que me has dado. Y te pido para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, ¿no? Entonces, nadie se salva en solitario. Yo creo que todos nos necesitamos. El Papa en su mensaje durante la pandemia, pues nos hizo ver esta realidad, que todos vamos en la barca y que quien se salga de la barca pues se ahoga. Entonces es bien importante que sepamos caminar juntos, que no es fácil por otro lado, porque hay quien camina más a prisa, hay quien va más lento, y ahí se necesita tener mucha paciencia con el que va más lento y tener comprensión también para quien va más a prisa. Hablar de sinodalidad es fácil, pero ya en la práctica no nos resulta tan fácil. ¿Por qué? Porque a veces se imponen entre nosotros los protagonismos, los egoísmos, ¿verdad? Y estos ismos, en que la persona dice, pues yo quiero caminar solo, yo no quiero que nadie me diga nada, ¿no? Acordémonos que estamos viviendo esta era del relativismo, que casi es una dictadura, donde las mentiras se vuelven verdades y las verdades se presentan como mentiras. Entonces, he ahí el gran reto, ¿no? De saber caminar, pero caminar con Jesús. De tal manera que caminar en sinodalidad sí es caminar juntos, pero es caminar también en la caridad, en la fraternidad, ayudándonos, comprendiéndonos, en esta mera subsidiariedad, donde yo puedo ayudar a mi hermano lo que yo puedo darle y él no tiene, o donde él puede darme algo que yo no tengo, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la iglesia hoy se llama sinodalidad, otro tiempo se llamó trabajo de conjunto, pastoral de conjunto o pastoral orgánica. Pero yo creo que la iglesia, la esencia de la iglesia siempre y el rostro mismo de la iglesia es la sinodalidad. La iglesia que camina unida, que camina junto, que camina siempre con Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando la iglesia no va caminando unida, es todo menos iglesia. Cuando la iglesia se manifiesta toda ella, unida, en comunión, pese a los diversos carismas, ¿verdad? Ministerios y toda la diversidad, porque pues Dios nos ha colmado de una gran riqueza. Por eso en la iglesia existen grupos, movimientos eclesiales, pastorales, comisiones, dimensiones, etcétera. Pero todos vamos caminando hacia un mismo rumbo, porque todos somos iglesia.
De ahí que está reprobado la disgregación o la segregación cuando hay grupismos, cuando los grupos no son capaces de unirse para un fin, por ejemplo. Pues entonces dices, carambas, entonces como no estamos trabajando como iglesia, estamos trabajando cada quien como Dios le dé a entender, que es lo que Pablo reprende mucho a las comunidades de Corinto, ¿verdad? Dice, me he enterado que pues andan haciendo divisiones, que unos son de Pablo, que otros son de Silas, que otros son de Apolo, que otros son de Cristo. Dice, ¿qué Cristo está dividido? No, señores, Cristo es nuestra cabeza y nosotros formamos parte de ese cuerpo que es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por eso caminamos en sinodalidad, juntos, en una misma dirección, en una misma meta. Exactamente, que bueno, pues el Papa Francisco lo ha remarcado, ¿verdad? Y pudiéramos decir que no sé si esté bien esta comparación, que sinodalidad sea lo mismo que eclesiología, padre, o se entendería otra cosa este término de eclesiología, porque también, bueno, recordar un poquito ahí ese aspecto de, bueno, yo lo recuerdo así, que eclesiología pues era precisamente armar esta común unión, ¿verdad? Esta iglesia, ¿verdad? Como un solo cuerpo, ¿verdad? Y que nosotros pertenecemos pues prácticamente a este cuerpo. Bueno, hablar de una sana eclesiología es hablar de que estamos caminando en sinodalidad, porque eclesiología pues puede haber muchos tratados de iglesia diferentes, ¿verdad? Hay quienes le llaman eclesiología a una forma de ser iglesia, pero yo creo que cuando hay una sana eclesiología, quiere decir que todos vamos caminando juntos, mirando siempre a Cristo, que es nuestro camino. Pues más bien tendríamos que decir que una buena sinodalidad nos lleva a vivir una sana eclesiología. Ok, muy bien. Y bueno, queridos amigos, pues no se despegue, vamos a otra breve pausa, a nuestra última pausa, y enseguida estamos con ustedes. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. ¿Qué tal, amigos? Y bueno, pues ya estamos en nuestra última parte de Noches Teológicas, ¿verdad? Y bueno, pues padre, quisiera que, aunque ya a lo largo del programa nos ha dado algunas recomendaciones para nosotros vivir pues este tiempo de Cuaresma, para tener precisamente estas vías que el Papa Francisco da en su mensaje, ¿qué nos recomienda usted a nosotros los laicos, ¿verdad? Vivir en esta Cuaresma, practicar en esta Cuaresma. Yo creo que siguiendo el texto bíblico de Mateo, pues sería esa segunda connotación que nos da el Papa, después de que Pedro quiere quedarse allá construyendo 3 chozas, ¿verdad? Cuando ve a Jesús, a Moisés y Elías. Jesús es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las promesas, por eso está con Moisés y con Elías. Y cuando Pedro se quiere quedar allí queriendo hacer 3 chozas por lo hermoso, lo maravilloso que fue la transfiguración, pues Jesús más bien nos invita a vivir nuestra propia transfiguración, nuestra propia transformación.
Y por eso los levántense y no tengan miedo. Y vámonos al llano. Hay que bajar ahora. Porque allá en el llano es donde se encuentra pues prácticamente nuestro radio de acción, ¿verdad? Allá es donde vamos a encontrarnos precisamente con nuestra cruda realidad, ¿verdad? A veces acercarnos a Dios pues es algo bonito, como pudiera ser un buen retiro que vivamos. En este tiempo de Cuaresma hay muchos retiros, pero se necesita pasar también de la reflexión a la acción. En el caso de las hermanas de Lázaro en Betania, Marta y María, yo creo que sin descuidar nuestra oración, que es uno de los puntos neurálgicos de la Cuaresma, la oración, el ayuno, la penitencia, la limosna, sin descuidar nuestra oración, yo creo que tendremos que tener muy de cerca las obras de misericordia, ¿no? Es decir, nuestras pequeñas obras. Yo en la parte de la limosna, que es la tercera parte que el Señor nos marca en el Evangelio, les he propuesto como tarea a la feligresía que pudieran tener una caja vacía donde allí pudieran ir poniendo todas las prendas, zapatos, prendas de vestir, etcétera, todo aquello que está bien, en buen estado, pero que ya no me pongo. Entonces, ir allí haciendo un rinconcito de caridad durante toda la Cuaresma, ¿no? De la oración, pues yo creo que tenemos pues ahí nuestro punto central, que el Señor ya nos lo ha dicho en esta semana del Evangelio. O sea, nos ha mostrado el Padre Nuestro con esas 7 peticiones. Carambas, si hacemos, aquí no se trata de hacer oraciones o de hacer muchas oraciones, se trata de hacer oración, ¿verdad? Oración para hablar con Dios, porque a veces podemos confundir, pues que yo hice muchas oraciones y a veces hasta guardamos en el buró tantas oraciones y las sacamos, pues tiempo de oración, vamos a hacer oraciones y muchas oraciones. No, pero aquí hay que hacer oración para hablar con Dios, entablar un coloquio de veras, abriéndole el corazón a Jesús, manifestándole cuáles son mis heridas, mis dolores, mis penas, mis esperanzas, mis alegrías, y no solamente haciendo una oración muy personal, sino como Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, orar por todos. Padre nuestro que estás en el cielo, y no solamente pedirle, porque a veces nada más le pedimos y a veces nuestras oraciones parecen muy egoístas. Te pido, Señor, por esto para mí, te pido, Señor, esto para mí, etcétera. Pero a veces descuidamos que la oración, cuando la hacemos en comunidad, y tener conciencia de una oración comunitaria, recordemos que el que por otros pide, por sí aboga, ¿no? Entonces, hacer una oración también comunitaria, a pesar de que la estemos haciendo solos, pero siempre pedir por los demás, por mi familia, por mi ciudad, por mi país, por la paz en el mundo, por los hermanos en Siria, en Turquía que están sufriendo, etc. Es decir, que nuestra oración trascienda lo meramente individual, para siempre ponernos en comunión con los hermanos, ¿verdad? Y luego pues oración de alabanza también. Yo te alabo, Padre mío, Padre nuestro, por el nuevo día, porque me haces estar aquí vivo, estoy ante tu presencia. Gracias porque puedo ver, gracias, santificado sea tu nombre, por el nuevo día, por la naturaleza, en fin, tantas cosas. Y luego hay oración de adoración, ¿verdad? Adorar al Señor, ir y sentarme o hincarme ante el Santísimo Sacramento. Y ahorita pues tenemos los viernes el Vía Crucis, ¿verdad? Una oración muy bonita que nos ayuda de veras a conectarnos
con el misterio de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues en esa parte yo creo que tenemos muchísima riqueza. Y después el ayuno, pues ya ni se diga, ¿verdad? Aunque ahora hay una corriente, y aquí en Celaya se está dando ya mucho, de personas que están ayunando los 40 días. Lo cual digo, bueno, pues mis respetos, pero ay, caray, pues nada más hay que cuidar la salud. Yo creo que el ayuno es muy bueno. Yo lo confieso, por lo menos el tiempo que yo he tenido como sacerdote, como seminarista, ya en la parte más consciente de vida cristiana, solamente he ayunado así de pura agua 2 ocasiones, y una fue este miércoles pasado. Digo, las otras pues sí tomas algo, tomas aunque sea poquito, sí, claro, ¿no? Pero esta vez a pura agua, y me sentí tan bien, sentí como la fuerza de la gracia te va sosteniendo, te va ayudando. Entonces, yo creo que el ayuno nos ayuda a mortificar nuestras pasiones, nuestros desórdenes, nos ayuda a poner en orden a nuestro cuerpo y decirle: yo soy aquí el que mando, yo soy el que tengo las riendas de mi voluntad y de mi libertad. Porque hay que decir que cuando tú le das todo al cuerpo, el cuerpo se convierte en un barril sin fondo, que no tiene llenadera, y entre más le das, más quiere y más te hace esclavo. Yo creo que el ejemplo más claro pues es un alcohólico, ¿verdad? Entre más le mete y pues no se acaba el vino, más bien el vino acaba con él, ¿verdad? Entonces así el cuerpo, en la cuestión también del alimento, también privarnos del alimento siendo conscientes que muchas personas no tienen, que están muriendo de hambre. Y carambas, pues yo también me puedo privar del alimento material para unirme a mis hermanos que están sufriendo, que no tienen lo necesario pues para vivir, para comer. Entonces todo eso también me purifica. Por eso la insistencia del Papa, esa ascesis que nos vaya de veras haciendo virtuosos, teniendo hábitos para ir perfeccionando nuestra vida cristiana, para llegar precisamente a la meta, que es vivir la Pascua de nuestro Señor. Exactamente, una gran tarea, una gran labor que nosotros tenemos, ¿verdad? Y no solamente de experimentarlos en estos 40 días, sino a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Que a lo mejor más intensamente, bueno, pues en este tiempo. Y Padre, para culminar, aquí en la parroquia, aquí en el Santuario de la Virgen de los Pobres, ¿cuáles son sus horarios de misa, horarios de confesiones? Por si algunos de las personas que nos está viendo en este momento, ¿verdad?, y quiere venir a confesarse con usted o a participar de las celebraciones eucarísticas o de los actos penitenciales que se ofrecen aquí en el santuario, ¿cuáles son esos horarios, Padre? Sí, tenemos la misa de las 8 de la mañana y de las 7 de la noche, en las cuales hay confesiones también, ¿verdad? Y los domingos tenemos la misa de las 8 de la mañana, 10 de la mañana, que es la misa de niños, después la misa de 12, que es la misa de jóvenes, después a la 1:30, que es la misa de la familia, ¿verdad?, donde también hay bautismos. Después por la tarde tenemos la misa de las 5:30 y de las 7 de la noche. Y en todas las misas, excepto en la misa de 12, tenemos confesiones. Y todos los días tenemos las confesiones en la oficina, que muchas veces son confesiones y otras veces se convierten en dirección espiritual, ¿verdad? Porque en los despachos de allí donde estamos, pues se presta para poder platicar para temas mucho más amplios, no precisamente pecados, ¿verdad?, sino a veces la gente que trae pues algunos problemas, algunas penas, algo que quieren comentar, y bueno, pues ahí los escuchamos también, ¿verdad?
Muy bien, Padre, pues muchísimas gracias por brindarnos este espacio, por abrirnos aquí las puertas aquí del Santuario de la Virgen de los Pobres, y pues esperemos contar con su presencia pues en más programas, Padre. Sí, cómo no, y los esperamos en la Semana Mayor, que ya viene, pues con todos sus actos, que pues bueno, los actos litúrgicos y de piedad que ya conocemos, y ojalá pues que nos acompañen. Claro que sí, Padre. Bueno, pues muchísimas gracias, querida audiencia, por estar con nosotros. Les seguimos invitando a que compartan en sus redes sociales todos estos contenidos que nosotros realizamos para con todos ustedes. Se despide su amigo Jorge Gasca y el Padre José Asunción Briones. Un saludo para todos y gracias que nos permiten llegar a ustedes. Nos vemos en nuestra próxima emisión.